¿Sabías que en el cerebro hay un sistema que es el encargado de regular nuestras emociones? Nosotros somos el grupo número 4 de tercer año de medicina, sección 18, y en este video le estaremos hablando del sistema límbico. El sistema límbico es un conjunto de estructuras cerebrales que juegan un papel crucial en la regulación de las emociones, el comportamiento, la motivación y la memoria. También se estudia en terapias psicológicas para entender cómo las experiencias y las emociones influyen en la conducta. Sus principales estructuras son el hipotálamo, hipocampo, amígdala cerebral, tálamo, corteza cingulada y ganglios basales, que se encarga de gestionar nuestras respuestas motoras. Esta área del cerebro es importante para nuestra interacción con el mundo, permitiéndonos experimentar y responder emocionalmente a los estímulos. Las funciones principales del sistema límbico tenemos lo que es la regulación de las emociones, quien controla las respuestas emocionales como sería el miedo, la ira y el placer. Por segundo tenemos lo que es la memoria y aprendizaje, en el cual especialmente con la consolidación de la memoria a largo plazo, en donde está el hipocampo. Tenemos de tercero la motivación y conducta, en la cual influye en la toma de decisiones y la motivación para realizar actividades. Y por cuarto tenemos lo que son las reacciones ante el estrés, quien activa las respuestas automáticas en situaciones de peligro o estrés. Conexiones clave. En la corteza prefrontal es responsable del pensamiento y la planificación. Se interrelaciona con el sistema límbico para regular las emociones y los impulsos. En el hipotálamo es el que controla funciones vitales como el apetito, la temperatura y el ciclo del sueño. Este se conecta con el sistema límbico para influir en las respuestas emocionales y el comportamiento. También tenemos en la amígdala es clave en el procesamiento de las emociones, especialmente en el miedo. Se conecta con la corteza prefrontal y otras áreas del sistema límbico para influir en la toma de decisiones y en el procesamiento emocional. Tenemos también el hipocampo. El hipocampo es responsable de la memoria, se interrelaciona con el sistema límbico para formar recuerdos tanto a corto como a largo plazo. Este sistema es clave para la supervivencia y la conducta. Por ejemplo, si ves un perro agresivo, la amígdala activa el miedo, el hipotálamo acelera tu corazón para correr y el hipocampo guarda ese recuerdo para que evites riesgos similares. También influye en decisiones sociales, el placer de una conversación divertida o la empatía a ver a alguien triste. Cuando hay problemas en dicho sistema que afecta a la conducta, pueden sugerir o salir trastornos como la ansiedad. Si la amígdala está hiperactiva, pérdida de memoria, como el Alzheimer, y si el hipocampo se daña, cambios abruptos de amor y de conducta. Como podemos entenderse, entonces se dice que el sistema límbico es un puente entre tus instintos, emociones y acciones. Sin él no podrías adaptarte al entorno, recordar lo que te importa ni conectar emocionalmente con los demás. El hipotálamo es una estructura pequeña pero crucial del cerebro, ubicada justo debajo del tálamo y forma parte de lo que sería el sistema límbico. A pesar de su pequeño tamaño reducido, el hipotálamo desempeña un papel fundamental en la regulación de diversas funciones corporales esenciales, actuando como un centro de control para muchas actividades involuntarias del organismo, ya sea la termorregulación o otras dichas funciones de las cuales se va a estar hablando más adelante del video. El hipotálamo cumple muchas funciones importantes en nuestro organismo, lo que le da una importancia sumamente alta a que sin este no podríamos vivir. El hipotálamo está compuesto por varios núcleos que son neuronas con funciones específicas, algunas conocidas como núcleo ventromedial, núcleo paraventricular y dorsomedial. Tiene conexión con otras áreas del cerebro como el sistema límbico y la corteza cerebral, así como el sistema endocrino a través de la hipófisis. Tiene funciones como la regulación hormonal, comportamientos emocionales y el ciclo circadiano. Respuestas emocionales, memoria emocional, comportamiento social, motivación, esfuerzo. Estas también dan resultados. También se puede resaltar que hay conductas de sobrevivencia
también pueden haber conductas agresivas y defensivas, y la motivación y el esfuerzo, teniendo en cuenta también la gran importancia del hipotálamo con las conductas. Está la homeostasis, que el hipotálamo regula la temperatura corporal, el hambre, el sed, el ciclo de sueño, la vigilia y las activaciones de las hormonas, garantizando que el cuerpo funcione en un estado de equilibrio, regulación de estas hormonas. El hipotálamo produce hormonas que controlan el sistema endocrino y el sistema nervioso, que estas van influyendo en la conducta sexual, las respuestas ante situaciones de estrés, la regulación del estado de los distintos estados de ánimos que comprende una persona. Entre la conducta de la sobrevivencia, el hipotálamo está involucrado en la regulación de estas conductas, que son la supervivencia, la alimentación, la reproducción y la defensa ante amenazas externas. En la conducta agresiva y defensiva, el hipotálamo puede estar implicado en la regulación de estas conductas, ya que especialmente a través de la interacción del sistema límbico. En relación entre el sistema límbico y el hipotálamo, estas están muy estrechas. El hipotálamo, un ejemplo de esto vendría siendo que el hipotálamo actúa como un centro de control que recibe información del sistema límbico y la regulación para generar respuestas de estas conductas y fisiológicas. Por ejemplo, el sistema límbico puede generar una respuesta de miedo ante un estímulo de amenaza, mientras que el hipotálamo puede activar las hormonas de estrés y regular la respuesta cardiovascular para preparar a la persona para la acción en la situación que se esté presentando. El tálamo es un centro de procesamientos y retransmisión de información sensorial, motora y otras funciones cerebrales. Se encuentra ubicado en el centro del cerebro, dentro del tronco encefálico y la corteza cerebral. Es una estructura área de sustancia gris ubicada en el centro del cerebro, como ya lo dije, dentro del diencéfalo y justo por encima del mesencéfalo. Está compuesta por varios núcleos que actúan como un centro de revelo y procesos de información sensorial antes de que llegue a la corteza cerebral. ¿En qué afecta el tálamo? Afecta en diversas funciones, incluyendo la sensación, la percepción, el movimiento, el aprendizaje, la memoria, el estado de ánimo, la atención y la consideración, si no me equivoco. El tálamo, digamos que hay algunos ejemplos que afectan el tálamo, algunas enfermedades. Esta sería un accidente cerebrovascular talámico, enfermedad de Parkinson, epilepsia, tumores cerebrales y por último el traumatismo cerebral. La conformación y la función del tálamo. Su conformación es una estructura general formada de dos masas ovoides, una izquierda y una derecha, unidas por la adhesión interlatámica, dividido en múltiples núcleos como los grupos neuronales con funciones específicas, rodeada por la cápsula interna que los separa de los ganglios basales. Sus principales núcleos talámicos. En esto encontramos lo que son los núcleos de relay sensorial. Aquí encontramos núcleos importantes como el VPL, que es el ventral posterolateral. Su función es transmitir información táctil y propioceptiva del cuerpo. Tenemos también que es el VPM, que es el central posteromedial. Su función es transmitir información sensorial de la cara y gusto. Tenemos el IGN, que es el cuerpo geniculado lateral. Su función es procesar información visual de la retina a la corteza visual. Tenemos el MEGN, que es el cuerpo geniculado medial. Su función es procesar información auditiva del oído a la corteza auditiva. También tenemos el grupo de asociación. Aquí encontramos núcleos importantes como el pulvinar. Su función es integrar información visual, auditiva y somatosensorial. También encontramos los núcleos dorsomedial. Su función es conectar con la corteza prefrontal con las emociones y la cognición. Encontramos también el grupo de los núcleos límbicos. Aquí encontramos núcleos importantes como es el núcleo anterior. Su función está relacionada con las memorias y las emociones. Tiene conexión con el hipocampo y de allí con la corteza cingulada.
Encontramos también los núcleos motores. Aquí encontramos núcleos importantes como el VL, que es el ventral lateral. Su función es transmitir información motora del cerebro a la corteza motora. Tenemos el VA, que es el ventral anterior. Su función es modular la actividad motora de los ganglios basales hasta la corteza motora. También encontramos los núcleos reticulares. Los núcleos importantes que encontramos aquí son núcleo reticular talámico. Su función es regular la conciencia y el sueño. Este filtra información sensorial. Funciones principales del tálamo. Aquí tenemos varias funciones. La primera es el relevo sensorial, excepto el olfato. Filtra y transmite información visual, auditiva, táctil, gustativa y propioceptiva hacia la corteza cerebral. 2. Integración motora. Conecta el cerebro y ganglios basales con la corteza motora por coordinar movimiento. 3. Regulación de la conciencia y sueño. El sistema talamorcortical, junto con la formación reticular, controla los estados de vigilia, sueño y atención. 4. Procesamiento cognitivo y emocional. Participa en memoria, emociones y toma de decisiones mediante conexiones con el sistema límbico, como son la amígdala, el hipocampo y la corteza prefrontal. 5. Filtro de información. El núcleo reticular talámico actúa como un filtro para evitar la saturación de estímulos irrelevantes. Un pequeño resumen. El tálamo es el centro de comunicaciones del cerebro. Recibe casi toda la información sensorial excepto olfato y la envía a la corteza. Coordina señales motoras entre el cerebro, ganglios basales y corteza motora. Regula la conciencia, el sueño y la atención. Participa en emociones, memoria y cognición. Su daño puede causar pérdida sensorial, trastorno del movimiento, un coma o alteraciones emocionales. El tálamo se relaciona con varias áreas cerebrales, incluyendo la corteza cerebral, el sistema límbico, el tronco encefálico y el cerebelo. Estas relaciones son cruciales para funciones como la percepción sensorial, la atención, la memoria, el lenguaje, la función ejecutiva, la regulación emocional y la coordinación motora. En sus relaciones específicas tenemos la corteza cerebral, que esta actúa con el tálamo como una estación de relevo para la información que llega a la corteza. En el sistema límbico, el tálamo está conectado con estructuras de este sistema como la amígdala y el hipocampo. Estas conexiones son importantes para la regulación de las emociones, la formación de recuerdos y el aprendizaje. Del tronco encefálico recibe información y se conecta con él. Estas conexiones son relevantes para funciones como el sueño, la vigilia y el control de los reflejos. Y el cerebelo, el tálamo se conecta con una estructura importante para la coordinación motora. Esta conexión contribuye a la regulación de los movimientos y a la postura. Importancia del tálamo en la conducta. El tálamo es un centro crucial en el cerebro. Desempeña un papel vital en la conducta al filtrar y transmitir información sensorial y motora a la corteza cerebral, lo que incluye en la percepción, la atención, el movimiento, la memoria, las emociones y la conciencia. El tálamo juega un papel crucial en la conducta al actuar como un centro de relevo y procesamiento de información sensorial y motora antes de ser enviada a la corteza cerebral. Además, influye en la regulación del sueño, la conciencia y la atención. En resumen, el tálamo es una estructura cerebral clave que juega un papel fundamental en el procesamiento de la información sensorial y motora, la regulación del sueño, la conciencia y la influencia en diversas funciones cognitivas y emocionales, que son esenciales para la conducta. Las lesiones hipotalámicas pueden causar diversos síndromes y síntomas clínicos debido a la amplia influencia del hipotálamo en la regulación de diversas funciones. Algunos de los síndromes clínicos son el síndrome de Prader-Willi, que es un trastorno hereditario que hace que el hipotálamo no reconozca la sensación de saciedad al comer. Sin esta sensación se tiene una necesidad constante de comer y se corre el riesgo de padecer obesidad. También podemos encontrar el síndrome de Kallmann. Tiene un vínculo genético con la enfermedad hipotalámica, lo que provoca problemas en niños
como retraso o ausencia de la pubertad. Tenemos la amenorrea hipotalámica funcional, que consiste en la ausencia de la menstruación durante más de 3 meses si eres mujer y antes tenías menstruación regulares, o más de 6 meses si la menstruación es irregular. La causa más común de esta afección es la disfunción hipotalámica. Debido a las lesiones en el hipotálamo se pueden manifestar cambios en el apetito, el peso, el sueño, la temperatura corporal, la presión arterial, la hidratación, el estado de ánimo. Además pueden ocurrir problemas de visión, dolor de cabeza y menstruales, como ya antes mencionamos, y neurológicos. Por otra parte, las lesiones talámicas responden a variadas etiologías y pueden causar una gran variedad de manifestaciones clínicas o síndromes clínicos, incluyendo alteraciones sensoriales, motoras, cognitivas y emocionales. Algunas de las manifestaciones más comunes incluyen el síndrome de dolor talámico, alteraciones visuales y déficit cognitivos como demencia o dificultades en el lenguaje. El síndrome de dolor talámico es una afección que se desarrolla a menudo después de un accidente cerebrovascular que daña el tálamo, pero también puede ser causado por tumores cerebrales, enfermedades neurodegenerativas, trauma cerebral, entre otras, y se caracteriza por un dolor constante o intermitente. Se describe ardiente, punzante o como una sensación de choque eléctrico. Por lo general, el dolor se localiza en el lado opuesto del cuerpo al daño talámico y puede afectar otras partes del cuerpo. También se pueden experimentar otros síntomas neurológicos como la ataxia, hiperesia y alodinia, y desarrollar cambios emocionales y de comportamientos como depresión y ansiedad. En algunos casos, cambios en la personalidad. Tenemos la demencia secundaria infarto talámico bilateral, que es la oclusión de la arteria de Percheron o la enfermedad de vasos pequeños. Pueden causar infartos talámicos bilaterales, resultando en deterioro psíquico y neurológico severos. Otros trastornos asociados a lesiones en las conexiones talamolímbicas son el trastorno depresivo mayor, el trastorno obsesivo compulsivo, la adicción a sustancias psicoactivas y el trastorno de estrés postraumático, entre otros. En algunas enfermedades como el Parkinson, la depresión, la esquizofrenia, entre otras, se ha demostrado que puede haber una disminución o un aumento del tamaño del tálamo. La sintomatología es diversa y varía de persona a persona. Normalmente incluyen alteraciones en la sensibilidad, el movimiento, el lenguaje, la conciencia y la función ejecutiva. También se puede observar trastornos del sueño, problemas de equilibrio y visión y cambios en el comportamiento y el afecto.